Luego os digo lo mismo, haced vuestras pruebas. Buscad una diferencia de temperatura de interior a exterior de pues lo que vayáis probando, a ver en dónde conseguís que el coche se os agarre mejor. Cuando tengáis un valor adecuado, pues lo plasmáis aquí y a partir de ahí trabajáis con la fórmula. Bien, vamos a añadir aquí un nuevo canal, que es el que acabamos de crear, trasera izquierda. Ok, bueno, esto ya está mucho más ajustado, ¿veis? Esto, o sea, 0, 0, 0 clavado no lo vais a conseguir nunca. Pero hay que buscar un valor más aproximado. Yo estoy ahí bastante bien. Aquí aún le podría dar un puntito más de caída. Pero bueno, estoy bastante cerca de 0. Eso quiere decir que el neumático en mi apreciación está bastante bien. Y por lo tanto me da un buen grip. Faltan las ruedas delantera derecha y trasera derecha. Pero bueno, eso ya lo hacéis vosotros. Vale. Bueno, lo vamos a ver ahora con la presión. Vamos a añadir otro de numeric list. Y aquí en display al otro le tenemos que poner caída también. Presiones, lo vamos a poner aquí. Vamos a poner la 12 igual. Hace un ruidito aquí el micrófono medio chungo, o sea que a joderse. Bien, aquí en propiedades a este le vamos a poner caídas. Vale, en las presiones, pues vamos a matemáticas. Nueva, añadimos poder con el micrófono. Añadimos una nueva expresión y vamos a calcular la presión de cada neumático. Presión delantera izquierda, la presión ideal en mi opinión. Bien, vamos a coger temperatura también. Esto nos lo marca la temperatura. La presión viene marcada por es decir, la presión ideal la averiguamos por la temperatura que tenemos en el centro del neumático. Entonces, la presión o la temperatura ideal que tendríamos que tener en el centro del neumático tendría que ser la temperatura interior más la exterior partido por 2, es decir, la media entre las dos. Entonces, vamos a calcular la media, StatMean. Vamos a poner aquí lo de siempre, de la delantera izquierda, estamos con ella, ¿no? Cogemos el valor medio del neumático, la temperatura que tenemos ahora mismo en el medio, en el centro del neumático, y le restamos, abrimos paréntesis, la temperatura que tenemos en el interior más la que tenemos en el exterior. Todo esto, aquí me falta otro paréntesis. Aquí. Partido por 2. Bueno, fijaos que cuando está bien la fórmula se pone negrita. Entonces, este valor, la temperatura que tenemos en el centro, le restamos la temperatura ideal, la que nosotros consideramos ideal a partir de los valores que tenemos de la temperatura interior y de la exterior. Entonces, es fundamental siempre primero hacer la caída, colocar bien la caída del neumático. Y luego buscamos la presión, porque la presión depende de los valores de la caída, de la temperatura que haya en el interior y en el exterior. Si ajustamos la presión y luego ajustamos la caída, la presión va a variar. También tenéis que tener en cuenta que la presión varía según pasan las vueltas, es decir, por eso os digo que deis bastantes vueltas. Normalmente tiende a subir un poco siempre. Y eso, evitad bloquear las ruedas y patinar y derrapar, porque eso da valores erróneos, lecturas erróneas. Entonces, si cogemos la temperatura interior y le sumamos la temperatura exterior y a eso lo dividimos entre 2, nos da la temperatura ideal según estos valores que tendríamos que tener en el centro del neumático. A la temperatura real le restamos la ideal y si nos da 0, estamos justo donde tendríamos que estar. Si no, pues tendremos que aproximar. Entonces, le damos aquí OK. Vamos a añadir
lo que acabamos de crear, la temperatura de la presión. Ok, bueno, menos 0,68. ¿Qué significa esto? Que tengo que dar un poco más de presión, pero ojo, id mirando siempre por todas las vueltas, porque esto puede variar. Fijaos el cambio de hacer una parada en boxes a no hacerla, es decir, el cambio de peso. Aquí ya tengo presión de más, luego de menos, es decir, también puede variar lo que os digo. Pues que haya derrapado un poco en una vuelta o cosas así, ¿sabéis? Como dije, este valor, esta fórmula, después de esta carrera la modifiqué un poquito. Lo tenía antes en 4, me parece, lo pasé a 4,6 o algo así era. Bueno, entonces me varía todo. Pero bueno, la idea es que veáis cómo se hace. Aquí tenemos que aproximar, en las dos tenemos que aproximar a 0. Si es un valor negativo, damos más presión para que este valor suba, pero poco a poco, Por ejemplo, yo 0,8 pues le subo 6 clics más o menos. Pero hallad más o menos una media o calculad entre varias vueltas yo diría de las 7 hacia arriba o de las 10 si dais muchas vueltas y veis en qué valores os estáis moviendo y bueno, luego retocáis. Ya os digo que nunca vais a joder, puto micrófono, nunca vais a conseguir 0 exacto, pero bueno, aproximadlo lo más posible y el grip mejorará. No tengo que hacer más fórmulas de la presión porque son todas iguales para todas las ruedas. Y aquí ya os he explicado que bueno, que en la parte de atrás la diferencia de temperatura es menor, ya lo habéis visto en la fórmula. A mayores, para ver la temperatura real podéis crear aquí un numeric gauge que le llaman. Pero antes tenéis que crear la fórmula. Vamos a crear las fórmulas de temperatura media de cada una de las ruedas. Bueno, en este caso temperatura, vamos a poner media delantera izquierda, interior, temperatura Celsius, StatMean, aquí, así de simple, ¿vale? Nos calcula la temperatura media tal del, en este caso interior del delantero izquierdo. Vamos a copiar, pegar, editamos, vamos a poner M y aquí también M. Ahora veréis para qué hacemos esto. Y volvemos a pegar, volvemos a editar y ponemos O y ponemos O. Bien, ahora aquí solo podemos añadir un canal por cada cuadradito. Vamos a poner esta en display, vamos a poner 12 como antes, ok. Y luego aquí podéis ponerle también en título esto. Esto lo puedo poner aquí por cada neumático, así veo la temperatura real sobre la que estoy trabajando. Por ejemplo, le voy a copiar, lo voy a pegar y le voy a cambiar el canal al medio. Y aquí lo vuelvo a pegar en propiedades, le voy a cambiar el canal al exterior. Entonces, esto es la temperatura de la rueda delantera izquierda, que lo puedo poner aquí. Luego, por ejemplo, la trasera izquierda lo pongo aquí abajo y la delantera derecha aquí. O sea, lo pongo como si viera el coche desde arriba mirando con el morro hacia la parte superior. Y aquí estoy viendo las temperaturas medias de esa vuelta. Para ver realmente no solo la diferencia que tengo que buscar, sino la temperatura real que estoy teniendo, ¿sabéis? Bueno, entonces aquí podéis ver cada una de las temperaturas. Y bueno, nada más de momento. Venga, hasta luego.